hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. A continuación tendremos la clase de didáctica general y el día de hoy vamos a hablar acerca de la educación verdaderamente cristiana. En cierta ocasión el maestro de un seminario colocó una cinta en la cual quería darles a conocer a sus estudiantes un audio que él tenía. Lo interesante fue que este audio contenía un sermón, el cual era bastante atractivo, bastante bueno, por cierto, pero los estudiantes tenían como meta el poder conocer de quién o quién estaba refiriéndose esta cinta, esta predicación. Para muchos de los estudiantes, ellos dieron a conocer sus impresiones. Ellos comenzaron a manifestar que realmente habían escuchado un mensaje bastante bueno, realmente uno de los mejores sermones que ellos hubieran escuchado en su vida, ¿verdad? Pero lo que ellos no sabían es que el maestro había elegido a esta cinta y esta cinta contenía o daba a conocer algunas cosas, pero que no eran cristianas. ¿Por qué? Bueno, porque realmente su fin último no fue llevar a las personas a Cristo. Entonces el maestro comenzó a explicar que el predicador que ellos habían escuchado realmente era un líder de una secta y que negaba la divinidad de Jesús. Entonces el problema no estaba en lo que el predicador dijo, sino realmente el problema estaba en lo que el predicador no dijo. Su mensaje realmente no era un mensaje cristiano. Entonces podemos pensar, ¿quién necesita educación cristiana? Realmente necesitamos todos nosotros la educación cristiana, ¿verdad? Aún aquellos que están estudiando en un seminario, aún aquellos pastores, los maestros de escuela dominical, cada uno de ellos necesita conocer eh, la educación cristiana. ¿Por qué? Para proteger a las ovejas contra aquellos lobos que están por devorar. Bueno, los padres de familia también necesitan conocer la educación cristiana. ¿Y para qué? Bueno, a ellos les va a servir para que puedan instruir a sus hijos de las cosas futuras y difíciles que puedan venir en la vida. El apóstol Juan, amigo íntimo del Señor Jesús, hizo esta advertencia. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4:1. Pablo dice que esa amenaza alcanzará proporciones gigantescas en el fin de los tiempos, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán no eh, fluirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esto lo podemos ver en 1 Timoteo 4:1 y 2 Timoteo 4:3. ¿Será que usted y yo ya adquirimos un radar bíblico de educación cristiana para detectar falsos profetas? ¿Será que lo que hacemos en el salón de clases es tan correcto en educación o realmente es una educación cristiana? Al fin y al cabo, tendríamos que pensar acerca de qué es la educación cristiana. ¿Qué estamos haciendo nosotros en nuestras clases, amados hermanos? ¿Estamos presentando la educación cristiana real y verdadera? ¿O realmente nosotros simplemente estamos entreteniendo a la gente, dando información a la gente? Veamos entonces algunos puntos claves. En primer lugar, lo que la educación cristiana no es. La educación cristiana no es la memorización de hechos y textos bíblicos. Creo que muchos de nosotros usamos estas técnicas, pero realmente ese no es el fin principal. Ciertamente la educación cristiana incluye el conocimiento de grandes historias y hechos bíblicos. Por ejemplo, ¿verdad? David mató a Goliat, a dónde Pablo fue en sus viajes misioneros, los nombres de las 12 tribus de Israel,
Saber que la Biblia tiene 66 libros, que tiene 1189 capítulos y 31.173 versículos es muy interesante, por cierto. Y poder citar textos bíblicos de memoria puede tener mucho valor en la lucha contra el pecado. Pero recuerde, amado hermano, que los fariseos eran campeones en concursos de escuela bíblica sabatina, ¿verdad? Sin tener la más mínima noción de lo que era la educación cristiana. Todos nosotros conocemos personas que son bastante buenas en la Biblia, cuya vida son realmente un fracaso. Entonces, el propósito realmente de la Biblia, de la palabra de Dios, no solamente es tenerla de una manera memorística, ¿verdad? Recuerde que el propio diablo, el diablo conoce bien la Biblia, pero no por eso tiene una educación cristiana. Veamos lo que dice Santiago 2.19 y Mateo 4.6. El conocimiento bíblico es fundamental, pero no es la esencia de la educación cristiana. La educación verdaderamente cristiana toca el corazón, la vida del individuo. Esto quiere decir, amados hermanos, que realmente nuestra educación cristiana no solamente se basa en el hecho de poder darles a conocer a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros adultos, lo que es la Biblia, para qué sirve la Biblia, las partes como están divididas, que eso está bien, pero el fin último de la educación cristiana es que toque el corazón, que la vida del individuo pueda ser tocada. Entonces, tenemos que tomar en cuenta estos elementos. La educación cristiana no es la moralización. Ame a su prójimo, no tome lo que no le pertenece, póngase de pie en la presencia de los mayores, no pelee con su hermana. Ciertamente, amados hermanos, los principios morales son importantes y forman parte de la educación cristiana, pero la Biblia no fue escrita como un libro de etiqueta. El problema no está en los principios morales en sí, el problema es cuando moralizamos la Biblia de tal forma que sería igual de apropiado en una sinagoga judía, una mezquita musulmana o templo mormón, así como en la iglesia evangélica, un mensaje o lección que recomienda moralidad y compasión sin hablar de Cristo es subcristiano, aunque el mensajero logre probar que la Biblia exige tal comportamiento. Entonces, hermanos, realmente podemos dar una clase acerca de la moral, cómo pueden ser nuestros niños. Pero si no ponemos en esencia el nombre de Cristo, si al final de cuentas no levantamos el nombre de Cristo, solamente estamos creando gente educada, solamente estamos creando gente que tenga sentido de valor moral, pero no estamos creando cristianos, no estamos formando cristianos y por lo tanto se hace necesario el poder conocer a fondo lo que realmente es la educación cristiana. Veamos entonces lo que es la educación cristiana. En cierta ocasión una niña preescolar tuvo que hacer el papel de María, la mamá de Jesús, en una obra de Navidad. Al comienzo todo iba muy bien y María sonreía con satisfacción mientras admiraba al muñeco en el pesebre. Pero a continuación los animales, los pastores y otros personajes llenaron el escenario hasta que nadie podía ver a la humilde cuna. Entonces la niña se levantó y levantó al muñeco sobre la cabeza de todos, donde permaneció hasta el final de la pieza. Después, cuando le preguntaron por qué hizo eso, la niña declaró: todos estaban quitándole el lugar a Jesús. Yo lo tenía que levantar. ¿Qué es la educación verdaderamente cristiana? En una palabra, la educación cristiana es la educación, es enseñanza, predicación, discipulado, enfocada en la persona de Cristo, Jesucristo. Es lo que hace que la educación cristiana sea cristiana. Él es lo que se destaca. La distinción entre la enseñanza religiosa y la enseñanza cristiana es esta.
Él es el punto central de toda la escritura. La educación cristiana se resume en dos grandes lecciones. Uno, no presentar un plan de clases mágico para maestros ni una fórmula simple que siempre va a producir el resultado deseado. Pero estos dos elementos deben estar presentes de alguna manera en toda la enseñanza que se dice cristiana. Pero la primera que podemos notar es la siguiente: la educación cristiana expone la necesidad que el hombre tiene de Cristo. De nada sirve enseñar principios morales si dejamos la impresión de que el hombre es capaz de cumplirlos por sí mismo. Tan solo la gracia de Dios por el Espíritu de Cristo, por causa de la vida de Jesús en nosotros, nos capacita para vivir la vida cristiana. Veamos entonces lo que dice la palabra de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En la crianza de nuestros hijos, en nuestra clase de escuela dominical, en nuestros púlpitos, tenemos que exponer la necesidad que el hombre tiene de Cristo. Sin Jesús nadie se salva. Sin Jesús nadie puede vivir la vida cristiana. Entonces, el fin es poner a Jesús. ¿Cómo hacer eso de manera práctica? Como padres tenemos que mantener en alto el patrón de santidad que Dios estableció para nuestros hijos, un patrón que busca alcanzar el corazón. Los padres sirven como espejo para que los hijos vean el reflejo de su interior. El padre que establece un patrón de fácil acceso o que enfoca tan solo el exterior, como los fariseos, crían un hijo legalista o un hijo que no reconoce su necesidad de Jesús. Los maestros y pastores alcanzan el corazón cuando exponen la santidad de Dios y la necesidad del hombre, apuntando siempre hacia la capacitación divina por la vida de Jesús. Creo yo que esto se hace muy importante. En muchas ocasiones nosotros podemos presentar una predicación excelente, la cual pueda llenar de motivación, de alegría a los hermanos. Pero si no enfocamos el hecho de que el hombre necesita de Dios, el hombre necesita encontrarse con Dios, necesita que al final de cuentas entender que Dios es santo y que el hombre es pecador y que tiene necesidad de él, todo lo demás entonces vendría a ser algo sin mucho significado. Por ello, hermanos, es muy importante que la educación cristiana pueda ser la que nos lleve a analizar conjuntamente con nuestros hermanos, con los jóvenes, con los niños, la necesidad que tenemos de Dios. Segundo, la educación cristiana exalta la solución divina para el hombre, la persona de Cristo. Si nuestra enseñanza solamente apunta hacia la necesidad del hombre sin llevarlo a la cruz, avanzamos en la ley sin la gracia. Colocamos a los oyentes debajo del antiguo pacto sin concederles el fin de la historia. Desdichadamente, gran parte de nuestras enseñanzas y muchos movimientos subcristianos de hoy colocan al pueblo bajo la ley, como si la cruz y la resurrección de Cristo nunca hubiesen sucedido y como si ellos por sus méritos pudieran ser aceptados delante de Dios. La educación cristiana, amados hermanos, lleva al no creyente hacia la cruz y la tumba vacía y lleva al creyente a la semejanza de Cristo. Esta fue la filosofía de ministerio del apóstol Pablo. Antes que ustedes comiencen a decir, ¿qué pasó? Yo ya sabía eso. Bueno, considere las implicaciones de la verdadera educación cristiana. Sé que muchas veces se ha enseñado en nombre de la educación cristiana lecciones que no apuntaban hacia Cristo. Por ejemplo, en cierta ocasión estaba a punto de dar un estudio bíblico en un colegio evangélico sobre Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Iba a llamar la atención a los niños a que no se quedaran airados, a que siempre dejaran palabras suaves, a no provocar a sus compañeros, pero
De un momento a otro reconocí que aquel mensaje sería perfectamente aceptable en una sinagoga judía o entre los testigos de Jehová. ¿Qué hacía falta? Bueno, una declaración de que sin Jesús nadie era capaz de devolver palabras blandas por palabras duras. Que la vida de Jesús realmente ejemplifica esa actitud, que Jesús murió y resucitó en mi lugar para que la vida de Él se viva en mí, que aquel que ama a Jesús guarda sus mandamientos, que el que quiere guardar sus palabras y hablar a través de Él, por poco podemos notar que el Señor nos puede cambiar, que es Jesús en nosotros el que puede realizar estos cambios. La verdad, de alguna manera evitamos que ese mensaje no sea solo un mensaje subcristiano, un mensaje subjetivo, que al final de cuentas pueda motivar al estudiante a no ser o contestar de mala manera, pero no tener la idea clara del por qué. Desgraciadamente, en muchas ocasiones quedamos animados con todo en nuestras iglesias, menos con Cristo, ¿verdad? La estrategia de Satanás es desviar nuestra atención de lo que es central, para que, para que al final partamos nosotros de una fe que no tiene mucha solidez. Llenamos el calendario de la iglesia con programas, nos involucramos en la política, seguimos doctrinas extrañas o marginales, o olfateando ángeles o demonios, declamando bendiciones, declarando prosperidad, atando, desatando, mercadeando, señalando, haciendo cosas que no están correctamente. Y realmente nos olvidamos que lo más importante es Jesús. En muchas ocasiones podemos tener palabras de ánimo, motivación hacia los hermanos, pero hermanos, si al final de cuentas no estamos hablando de Jesús, no estamos dando a conocer a Jesús, estamos eh, haciendo un trabajo a medias. Jesús es el mensaje de la educación cristiana. Fue eso lo que él mismo le dijo a sus seguidores religiosos en Juan 5:39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En el camino a Emaús Jesús repitió la lección y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El apóstol Pablo dio ese testimonio sobre el motivo de su ministerio, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. ¿Qué necesita la educación cristiana? Usted, yo, nuestros estudiantes. Bueno, ¿cuál es la educación cristiana verdadera entonces? La verdad es que necesitamos elevar a Jesús en toda su gloria, majestad y poder. Que seamos maestros realmente cristianos, el compartir ese mensaje maravilloso. Hermanos, necesitamos entonces enfocarnos en Jesús. Necesitamos que nuestra educación, la cual realizamos en nuestras iglesias, la cual realizamos en la escuela dominical, sea una educación cristiana, sea una educación que transforme vidas, que cambie ideas, que lleve a nuestros estudiantes, que lleve a nuestros hermanos a reflexionar acerca de qué están haciendo en su vida. Si nosotros no estamos realizando este tipo de educación en nuestras iglesias, entonces nos daremos cuenta que tenemos hermanos superficiales, tenemos hermanos que simplemente están porque no tienen otra cosa que hacer. Y muchas veces entonces nos damos cuenta que están perdiendo el tiempo, que no están creciendo. Vemos a varios hermanos que simplemente llevan años y años en la iglesia y no han crecido en su fe, no han crecido en sus convicciones. Tal vez no todo es por culpa de ellos, sino que tal vez nosotros no hemos dado una educación verdaderamente cristiana.
Ahora, hermanos, como maestros, se nos hace difícil el poder realizar todas estas actividades de tal manera que nosotros podamos eh, hacer bien nuestro trabajo, pero a la misma vez no poner en riesgo lo que es el mensaje. Y por eso, cuando estudiamos lo que es la didáctica, esta misma solamente nos ayuda a utilizar todos aquellos medios, todas aquellas técnicas y metodologías que existen, pero sin poner en riesgo el mensaje que nosotros damos. Por ello, hermanos, es muy importante el trabajar arduamente en buscar las técnicas, los métodos, las estrategias que nos puedan ayudar a mejorar nuestra educación cristiana. Quiero invitarle para que usted, como docente, como maestro, como estudiante, pueda tomar en consideración esto. Sé que muchos hicieron un currículum, sé que muchos hicieron enseñanzas y estoy seguro son bíblicas, las sacaron de la Biblia. Pero hermanos, si hemos olvidado que todo eso es para dar a conocer el nombre de Cristo, entonces tal vez no todo lo que tenemos ahí es correcto. Y por ello es necesario, amados hermanos, que tomemos tiempo para volver a evaluar todas aquellas clases que nosotros hemos dado, a dónde hemos llevado a nuestros estudiantes, qué les hemos enseñado. ¿Es una educación verdaderamente cristiana? ¿Está nuestra educación como uno de los elementos cristocéntricos o realmente nosotros hemos cambiado un poco la idea y hemos colocado más cosas de moral, más cosas acerca de memorizar ciertos elementos, que está bien, podemos hacerlo, no estamos diciendo que no, pero todo eso lo hacemos para que ellos conozcan más acerca de Jesucristo, acerca de Dios. Usted puede enseñarle a sus estudiantes acerca de cómo está dividida la Biblia, cuáles son las partes en las cuales se divide la Biblia y todo ello. Está excelente, pero recuerde, ¿por qué lo va a enseñar? ¿Para qué ellos necesitan conocer esto? Bueno, lo necesitan conocer para entender quién es Dios, quién realmente, quién creó la Biblia, el que organizó todo esto, el que tuvo el poder para hacer que todo esté de acuerdo a como Él quiso. Y hermanos, ahí está la cuestión. Creo yo que tenemos un gran trabajo que hacer, una gran tarea que realizar. Así que espero que usted pueda estar animado para realizar todo esto y seguir adelante. Intente ser cada día un mejor maestro, un mejor estudiante, un mejor hijo, un mejor padre. Que todo lo que usted realice, lo realice porque usted ama a Dios, porque usted conoce a Dios, porque usted ha comenzado a ver la vida de Cristo reflejada en usted mismo. Y entonces usted se dará cuenta que ser cristiano es mucho más que asistir a una iglesia, mucho más que ser parte de una congregación, mucho más que hacer algo que Dios me invita a mí, es conocer al único Dios verdadero. Quiero animarle para que seguidamente usted pueda contestar las preguntas que yo le voy a enviar, analice, piense, qué es lo que realmente usted considera. Y si hubiesen preguntas o dudas, pues yo voy a estar contestando algunas en WhatsApp. Y con mucho gusto, hermanos, quiero animarles para que usted pueda continuar con sus estudios. Que Dios me lo bendiga. Perdone que tenga que ser de esta manera, pues la única manera que tengo para hacer la clase el día de hoy, pero quiero decirles, ánimo hermanos, que nuestra educación cristiana sea verdaderamente cristiana. Que Dios les bendiga.